Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Por qué tantos emprendedores fracasan al seguir fórmulas tradicionales de negocio que no se adaptan a sus habilidades? Muchos emprendedores temen el fracaso y ven cualquier contratiempo como un signo que no están hechos para el emprendimiento. ¿Qué otras perspectivas se pueden considerar para ir más allá de este temor? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Hola amigos de Prácticas Empresariales Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial que nos brinda una perspectiva diferente respecto al mundo del emprendimiento. ¿Alguna vez te has preguntado si hay una manera diferente, más efectiva, de abordar el emprendimiento? Bueno, hoy tenemos a alguien que ha dedicado su carrera a responder precisamente esta pregunta. Nuestra invitada de hoy es Mónica Batti, una experta en recursos humanos, con más de 25 años de experiencia en empresas líderes en sus sectores. Mónica ha trabajado en la implementación de estrategias de atracción de talento, comunicación interna y desde luego muchos temas asociados. Pero lo que realmente la distingue es su enfoque para romper los paradigmas tradicionales del emprendimiento. Mónica ha sido directora de recursos humanos en empresas como Prix, CA o CESA y Salle Science Grant Thornton. Actualmente trae un emprendimiento que se llama Postúlate, donde está enfocando parte de sus esfuerzos. Y ha asesorado a líderes y ejecutivos de alto nivel en todo, desde la planeación estratégica hasta la comunicación asertiva. Además, ha impulsado empresas para ganar reconocimiento en responsabilidad social y calidad de vida en el trabajo. Mónica es licenciada en Relaciones Industriales y cuenta con una maestría en negocios por el ITAM. Hoy nos explicará su visión sobre romper el paradigma del emprendimiento, alejándonos de la idea romántica del gran negocio disruptivo y acercándonos a un enfoque más estratégico basado en nuestras habilidades. Para ello, conversamos sobre los mitos más frecuentes en torno al emprendimiento, las resistencias que existen para abandonarlos y consejos prácticos para adoptar una mentalidad más innovadora, realista y sobre todo personalizada. Así que sin más dilación, demos la bienvenida a Mónica Batti para que nos comparta su experiencia rompiendo el paradigma del emprendimiento. Vayamos al tema. ¿Estamos listos? Y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Muy bien, estimados amigos de la audiencia de Prácticas Empresariales Podcast, estamos encantados de tener aquí con nosotros a Mónica Batti, quien, como ya habíamos comentado al inicio, cuenta con una amplia experiencia en temas de recursos humanos y ha venido trabajando
pues por más de 2 décadas todos estos temas, ¿no? ¿Sí? Sí. Se dice rápido, pero bueno. Lo resalto porque sobre todo, bueno, hay todo un conocimiento previo y sobre todo la experiencia de haber desarrollado estrategias para lo que es atracción de talento y de apoyar a múltiples personas en cuanto a soluciones propiamente en búsqueda de empleo y ahora de manera más reciente en temas relacionados con lo que vamos a abordar justamente el día de hoy, de cómo romper viejos cartabones, viejos paradigmas en relación al emprendimiento. Comentaba yo contigo, Mónica, en días pasados, de cómo muchas veces en el mundo laboral estamos insertos dentro de una organización y por distintos motivos, de la noche a la mañana resulta que o quedé fuera de la organización o tomé la decisión inclusive de hacer un cambio, un giro dentro de mi carrera profesional. Y muchas de las veces también lo que está más cerca a nosotros es tratar de buscar un nuevo empleo, de cómo poder colocarme de nueva cuenta. Y ahí es justamente un tema que tú has estado trabajando, que viene siendo, a ver, detente, podemos ayudarte quizá a colocarte de nueva cuenta, aunque esto puede llevar un tiempo, pero a ver, analicemos un poco cuáles son tus propias oportunidades, cuál es el propio valor que tú tienes como persona y quizá tienes, bien que bien, dada tu experiencia, una oferta que le pudieras ofrecer al mercado y ahí es donde entra la situación de emprender, un poco quizá bajo el efecto del autoempleo. Y ahí viene entonces una pregunta. ¿Cuál es, bajo tu perspectiva, la manera en que habría que romper justamente esos paradigmas tradicionales que conocemos del emprendimiento, tratándose de personas que tal vez puedan dar un giro por completo y pasar de ser empleados a crear su propio emprendimiento o bien autoemplearse? Adelante y bienvenida. Muchas gracias, Armando. Sí, efectivamente, llevamos ya 4 años. Antes lo había hecho, pero bueno, trabajaba en empresas. Entonces había asesorado gente, pero no de manera formal. Llevamos ya 4 años asesorando diferentes personas que están o buscando empleo o buscando una mejor oportunidad dentro de su empresa. Sí. Y justamente esto nos topamos, es la gente nos habla y nos dice, oye, tengo un negocio y no me está yendo bien. Generalmente nos habla cuando no les van bien. Okay. O sea, no me hablan cuando están en su punto de éxito. Cuando todo marcha perfecto, pues ni quien se acuerde, ¿verdad? Ajá, te hablan justo o cuando, pero es gente exitosa, es gente que ha tenido una gran trayectoria o a veces son recién egresados que tienen, ¿no?, como muy bien académicamente, relaciones y demás, pero se sienten en un momento crítico. Cuando nos hablan y nos buscan, lo que están queriendo es encontrar una mejor oportunidad laboral, ya sea dentro de la misma empresa, fuera, o bien los que tienen negocio contratarse porque el negocio ahí no está funcionando. Y entonces es un poco como replantear el tema, decir, a ver, tienes toda tu vida, o sea, vuélvete el director general de tu propia empresa. ¿No? Todos tenemos un producto y ese es el mundo laboral, o sea, todos ofrecemos un servicio a la empresa, ofrecemos, y para eso somos buenos en sistemas, en recursos humanos. Entonces, ¿cómo nos volvemos el propio director general de nosotros mismos? Y a partir de ahí, ya sea emprender, emplearme, ¿no? Es como, no sé cómo decirlo, pero cuando están en este momento crítico, la historia de éxito terminó. Entonces, hazte cuenta que si de repente yo era el director y fui subiendo, en el momento que alguien me corre, por ejemplo, o en el momento que ascienden a alguien más que yo creo que no es tan bueno como yo, en ese punto viene un punto de quiebre y pierdo mi historia de éxito. Entonces lo que empiezo a buscar es, oye, ayúdame a conseguir empleo. Oye, porfa, haz algo. Y es que mi jefe, y me vuelvo 88% de la gente que luego no está satisfecha en sus trabajos. Uh-huh. Que es elevadísimo el porcentaje. Y por eso existen tantas empresas
Y por eso existen hasta normas que buscan bajar el estrés en el trabajo, porque la gente lo que hace es que deja de soñar, ¿no? Empiezas a trabajar con un sueño y hay un punto en que empiezas a trabajar para sobrevivir. Por dinero, por dinero, porque tienes gastos y perdiste ese sueño. Entonces, el emprendedor que tiene, el emprendedor nato, el emprendedor que es exitoso, lo que tiene es un sueño. Todos los emprendimientos surgen de un sueño, de un propósito. Tu sueño puede ser el director general de una empresa, o tu sueño puede ser, ¿no?, tener un negocio. Pero es volver al sueño. ¿Qué quieres hacer de ti? No veas el corto plazo. No es que hoy ya no me pagan, es que no me alcanza. Entonces es como te va llevando la vida y no logras, ¿no?, como direccionar tu propia carrera hacia donde quieres. Entonces, lo primero que platicamos como en las primeras sesiones con la gente es ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Y para eso es diversifícate, como si fueras una empresa. Okay. ¿No? Todo lo que podrías hacer, desde vender seguros, pero recoger gente de la escuela, niños en la escuela y cobrar. O sea, hay 20,000 negocios que podrías hacer. Unos te van a gustar, otros no. Y si logras tener una lista de 30 cosas que podrías autoemplearte y de ahí empezar a generar sueños, ¿no?, empiezas a romper como este paradigma. No tengo que depender de que una empresa me contrate para sentirme seguro. Realmente donde estás más inseguro es en las empresas. Claro. ¿No? La empresa va a decidir hasta cuándo te quiere, cómo te quiere, qué ascenso te va a dar. Entonces, si no te empoderas de tu desarrollo, ahí vas a estar como lo que la empresa vaya diciendo. Sí, o en un momento dado lo tradicional. No hago mayores esfuerzos porque tengo un empleo supuestamente seguro y ahí hasta que me jubile. Pero esa era un poco la perspectiva en el pasado. En la actualidad, y tú lo sabes muy bien, la vida promedio de un empleado en una organización se ha reducido drásticamente. Si antes nada más tenías un empleo, tal vez hoy, al cierre de tu carrera profesional, pues terminas no con uno, sino con N empleadores detrás de ti. Suena muy interesante esa parte y me llama la atención. Preguntarte, por ejemplo, en esa experiencia que has tenido de personas que por distintos motivos quedan sin empleo, ¿qué porcentaje o qué tantos sí se abocan o aceptan que tienen enfrente una oportunidad para mirar hacia otro lado y no solamente continuar en la ruta de buscar un nuevo empleo? Yo te diría como un 80% ha sido satisfactorio el que logran por lo menos romper este paradigma de no sentirse en el precipicio de no tengo empleo y quiero iniciar un negocio. Entonces se sienten como en el borde del precipicio, tengo que tomar una decisión. Uh-huh. Se trata mucho de empezar las dos cosas. Por un lado vas a buscar un empleo, pero en promedio el mercado laboral tardas en encontrar un nuevo trabajo en 9 meses. ¿No? Es un promedio, hay gente que dura mucho menos, gente que dura mucho más. Es un buen dato, 9 meses. La pregunta es, ¿qué vas a hacer 9 meses? ¿Sí? Sentarte ante una computadora, a ver quién te da trabajo, quemar todo tu networking. Porfa, contrátame. Porfa, oye, te paso mi CV a ver qué puedes hacer. Entonces me dicen, es que ya no tengo amigos. Se me acabaron. Se les acaba, pero no se les acaba porque dejaron de trabajar. Se les acaba porque empiezan a generarles una presión. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado en ese caso que te mandan currículums. Y dices, no tengo vacante. Sí puedo tener una buena posición a lo mejor, pero no hay vacantes o no tengo una vacante para ti. Y entonces se ofenden. Es que mi amigo, es que todo el mundo va a contratar éxito. La gente no contrata, ¿no?, como al pobrecito. Y la idea es que no des como lástima. No de, pobre, no tiene trabajo. A ver qué puedes hacer por él. No, yo quiero contratar éxito. Y la idea es que entonces el chip de la cabeza sea esa. En un bache de tu carrera profesional puedas regresar a soy una persona exitosa que está viviendo este paso, pero podría servir muy bien para hacer A, B, C. Y de ahí viene el emprende. 9 meses que vas a estar esperando, ¿no?, a ver quién te contrata y dónde te puedes colocar. Emprende algo, que hable de tus habilidades. No llega la gente a entrevistas, soy muy proactivo, soy autodidacta. ¿Y qué hiciste estos 3 meses que llevas sin trabajo?
nada, no tomó un curso, no emprendió algo, ¿no? Entonces, cómo las habilidades que tienes las empiezas a usar para ti, y ahí viene lo que estamos platicando un poco. Que entonces cuando les digo haz algo, se sienten en el precipicio. O empiezan a hacer un negocio por dinero, que es diferente. Porque entonces cuando es un negocio por dinero puedes vender comida. Entonces dices, híjole, no me alcanza porque cuestan 2 pesos. O sea, a ver, aquí voy a ganar 3 pesos y tendría que vender 50 bolsas. Y entonces empiezan en un loop que a veces es más perjudicial. Tienes que empezar con un sueño. Claro. Ahora, fíjate, ahí mencionas, porque es un tema muy socorrido, mencionabas comida. Sí. Te quedas sin empleo y a veces el individuo o mira hacia otro lado y dice, bueno, tal vez ha llegado el momento de emprender lo que no he hecho durante determinado número de años. Y lo primero que se te ocurre es poner un negocio de comida. Y la pregunta es, oye, ¿y qué experiencia tienes tú en ese giro? Pues 0. Entonces, ¿por dónde debería de abordar un individuo que a lo mejor se le va a encaminar y se le va a apoyar en la parte de emprender? ¿Cómo ir hacia temas que a lo mejor no son sus temas? No tiene experiencia, no trae una referencia concreta, porque eso es indudablemente entrar a un camino que lo va a llevar al fracaso. Una persona me decía que quería poner pizzas, pero bueno, no sabía hacer pizzas. Porque le gustan a lo mejor. Y tenía el sueño. Uh-huh. Por eso yo les pido siempre es como esta lista de diversificación, donde venga, ¿qué me gusta y no soy bueno? ¿Qué no me gusta pero podría ser muy bien? ¿No? Y a lo mejor encuentras algo que dices, oye, me gusta y aparte podría ser bien. Uh-huh. ¿No? 2, empezar a pensar en cosas que no te generen gasto. Porque generalmente es un poco lo que habíamos platicado, ¿no? Cuando piensas en emprender, en automático, lo primero que se te viene a la cabeza, inversión. Son 2 cosas. ¿Cuánto voy a invertir? Y 2, un plan, una proyección. Y son las 2 cosas que te detienen, porque entonces también vas a tardar en recuperar tu inversión más de 9 meses. Y 2, este proyecto para que entonces puedas tener todo armado para salir al mercado, pues vas a tardar en hacerlo otros 3-4 meses. Si alguien es muy rápido, pues a lo mejor te da 3 semanas. Pero ¿qué va a hacer con su plan? No hay negocio, no estás generando ingreso. Entonces, es un poco no empezar a generar ingreso porque necesito el dinero, empezar a generar un sueño. Si todo, ya sea que te emplees en una empresa o que seas emprendedor y que tengas tus propios negocios, eres exitoso siempre y cuando tengas un sueño y no trabajes como en el corto plazo. Porque ahí es donde viene mucho la frustración. Fíjate que justamente apuntas un tema crítico, a mi modo de ver. No hay nuevo negocio, que no tenga que pasar necesariamente por alcanzar su punto de equilibrio. E inclusive hay negocios o nuevas iniciativas que no logran alcanzar ni siquiera su punto de equilibrio y terminan siendo un fracaso. Y desgraciadamente a veces cuando no traes esa experiencia, te quedas con la idea vaga de que el hecho de que yo levante la cortina el primer día, ya a partir de ese momento el negocio es negocio. Y no es así. Porque detrás pues hay una inversión de por medio, pero también hay toda una serie de gastos. A lo mejor no hice las estimaciones correctas en cuanto a contar con un capital de trabajo, porque bueno, tengo que pagar a lo mejor ahora una renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar más bien electricidad, toda una serie de gastos. A lo mejor tengo 1 o 2 empleados porque estoy empezando en una escala pequeña, pero tengo gastos que hacerle frente. Bueno, a lo mejor el negocio no me va a dar los ingresos suficientes al arranque y necesito tener esos recursos. Si todos estos efectos no los veo, la verdad me voy a llevar voy a recibir una respuesta que no la tenía en mente. Entonces, en ese sentido, sí hay indudablemente la primera respuesta tal como tú lo dices. Lo primero que pienso es en la inversión y en el plan. La pregunta es, ¿cómo rompes con esos paradigmas
con alguien que le dices, oye, espérate, primero veamos tus sueños, primero veamos qué puedes aportar, dónde eres bueno, en qué puedes arrancar ya de forma inmediata? ¿Cómo romper esos paradigmas? Empezar, partirlo no del cómo, sino del qué quiero, a dónde quiero llegar. Generalmente empezamos en el cómo, porque entonces te dicen, bueno, yo quisiera tener toda una cadena de restaurantes, si seguimos con el ejemplo de la comida. Y luego empiezan en el cómo, pero entonces fíjate que fui a ver un local, pero cuesta 300 pesos, y hasta te empiezan a acelerar ¿no? Porque es nerviosismo. Pero entonces cuesta 200,000 pesos, pero entonces la renta, y ahí en el cómo se acaba el sueño. Entonces yo siempre les digo, necesitas algo que te ilusione. No es como, ya me vi en los próximos 10, 15, 20 años sin saber cómo. Es un poco como los grandes. Los grandes se ven, ¿no? Las grandes empresas, cuando ya las oímos como las historias de éxito de todos estos grandes corporativos, lo que oyes es que tuvieron un sueño. Y el cómo lo fueron llevando a cabo, sobre la marcha decide. 2, la parte de la inversión. Hablando cuando me dicen, quiero poner una cafetería, y he tenido varios que me dicen cafetería, quiero hacer croissants, pizzas. Y yo digo, a ver, y necesitamos rentar una cocina y rentar. Si primero lo haces y consigues a un cliente, tu inversión es mucho menor, ¿no? De hecho, podrías oye, ¿cuál es tu pastel? El pastel que puedes hacer. Pues un pastel de chocolate. Ok, si haces un pastel de chocolate, ¿por qué no lo vendes a tu familia en el próximo evento familiar en vez de decirles, te doy mi currículum? Oigan, ¿quién quiere un pastel de chocolate vendes el pastel de chocolate y entonces ahí empieza a decir, oye, me pidieron 10, ¿qué hago? Pues a lo mejor no te va a salir, y los vendí a 30 pesos, ya perdí, ¿no? Me salió más cara la harina de lo que creía, pero es algo medido. Sí, y al menos hay un aprendizaje concreto, ¿no? Bueno, en el caso de los pasteles de chocolate, por ejemplo, dices, puede no haber salido el negocio, ¿no? A lo mejor invertiste. Es algo medido. Pero si tú hubieras puesto un restaurante, ¿qué hacen los restaurantes cuando salen? Invierten un chorro. Dicen, tú hablabas del punto de equilibrio. Los 2 primeros años va a ser pura operación. Al tercer año empezamos a recuperar. Al quinto año llegamos al punto de equilibrio y después ¿no? Y hacen su proyección financiera. Claro. Y se endeudan. Bueno, ahí al principio lo que hacen es invitar, ¿no? Te dicen 2 por 1. Invitan a la familia porque se tienen que dar a conocer. Entonces, el que tú logres vender 10 pasteles, pues va a ser, y si los haces muy bien, pues esos 10 le van a decir a otros 10, ¿no? Y entonces empiezas a tener negocio. ¿En qué momento creas tu pastelería y a lo mejor te vuelves de estas grandes pastelerías, ¿no? Y tienes franquicias? En el momento en que empieces a tener más clientes y digas, ahora sí tengo que contratar a alguien. Mi cocina ya no me da, ¿no? Yo tengo un horno para cocinar a mi familia y ya no puedo cocinar tantos. Pero ya para ese entonces fuiste generando dinero. El mismo dinero que te fue dando tu negocio es el que debiera ir haciendo la inversión para ir creciendo. Hay un punto, ¿no? de quiebre en el que dices, bueno, quiero despegar, ya vi que hay. Entonces a lo mejor estamos hablando ya de hay que invertir dinero. Pero al principio, ¿para qué voy a poner si a lo mejor a nadie le gusta mi pastel de chocolate? Sí, claro. Entonces, ese es un poco el gran paradigma. Dices, oye, empieza con un cliente. He tenido clientes que de repente lo estoy asesorando para la búsqueda de empleo y los veo en LinkedIn, director ¿no? Y entonces felicidades. Y digo, oye, qué bueno, ya encontraste. No, ya creé una empresa, ya la di de alta, ¿no? Porque vamos a Limpia a dar de alta, registrar el nombre, creo la empresa ante notario, cuesta. Ya soy yo el director de operaciones, ya tengo permisos ante las aduanas. ¿Y qué producto vas a traer? No sé. Pero ya me puedo vender, o sea, ya puedo llegar con el cliente. ¿Y qué le vas a vender al cliente? ¿Cuál es tu cliente? Es más sencillo que tú me digas, oye, Mónica, ¿me podrías ayudar a traer de X país uno de los clientes que tuvimos, unas pulseritas para corredores de maratón? Uh-huh. ¿No? Entonces, oye, veo el nicho de mercado, traigo un lote, se vende y empiezo ahora sí a generar mi página. Y entonces desarrollo una página y entonces las puedes comprar a través de la página y desarrollas un negocio al revés. No tienes un plan, tienes un propósito, tienes un sueño, ¿no? Fíjate que mencionas un buen punto. En la actualidad, a diferencia de nuestra realidad que teníamos años atrás, gracias a los avances que hemos tenido en la parte de comercio electrónico, gracias a la disrupción que hemos tenido con la tecnología, las tecnologías de información,
hoy tienes muchas opciones. Por ejemplo, hablabas de este producto. Bueno, pues lo puedo subir a lo mejor a alguna plataforma, Mercado Libre o vete a saber, o el mismo Amazon, en fin, ¿no? Y puedo efectivamente un poco ver cuál es la respuesta que estoy teniendo por el lado del mercado. Y ahí te pregunto, ¿qué tanto conocimiento tienen hoy estas personas con las cuales tú estás teniendo una relación estrecha, de cómo incursionar en toda la parte de lo que son nuevas plataformas, el hecho de cómo darte a conocer a través de redes, todo lo que es la parte del esfuerzo de publicidad digital, en fin? ¿Están sensibles a ese tema? ¿O de plano se la pasaron trabajando 15 años en una organización y se quedaron totalmente desactualizados? Tocas varios temas. Uno, cuando yo hablo de decir, te tienes que volver el director general de tu propia empresa, o sea, de ti mismo, e ir viendo hacia dónde lo vas a llevar, implica estar siempre en el mercado. Cuando nos contratamos en una empresa, hazte de cuenta que nos contratáramos si fuera un matrimonio, ¿no? Donde no vuelvo a ver hacia afuera y al mercado. Cualquier empresa que no ve el mercado, truena. Claro. Y conocemos caso Blockbuster, ¿no? Hay casos conocidos que crearon su propia empresa, creyeron que ya estaban en la cima con una base de datos donde ya sabían qué películas te gustaban y entonces ya no pudieron ver el mercado. Nosotros como seres humanos generalmente eso nos va pasando. Nos mimetizamos con nosotros mismos, estamos en la empresa y dejamos de ver qué hay en el mercado. Oyes a los adultos de nuestra edad, ¿no? Criticar mucho. No, es que la tecnología, así como en la revolución industrial la gente decía qué va a pasar con estas máquinas. Y entonces está como este choque generacional donde dejan de ver el mercado y dejan de ver las nuevas formas de hacer las cosas, que hay otra. Pero es un poco grave cuando damos a los estudiantes esta generación de la que estamos hablando, que no está tan actualizada y que no es tan, ¿no? Como sensible a toda la tecnología, es la que está dando las clases. Entonces hablas también con los alumnos, al menos los que están saliendo ahorita de las universidades, y tampoco están todos tan sensibles. Conocen lo que conocen porque juegan los videojuegos, porque están en el TikTok, pero no realmente porque hayan tenido muy buenas clases al respecto o porque hayan llevado una clase de emprendimiento diferente, de metodologías ágiles. O sea, no han llevado porque los que estamos dando hoy las clases o los que están dando hoy las clases no están familiarizados aún con todo eso y tampoco hay mucho escrito. Entonces, estamos en una época... Aunque déjame decirte, en la actualidad, para quien tenga las habilidades de ser autodidacta, la oferta de cursos online, la oferta de webinars, libros electrónicos, o sea, ha habido una explosión. Precisamente por eso estamos hablando de la sociedad del conocimiento. Que ese es el punto de romper el paradigma. Porque entonces luego también me dicen, entonces voy a abrir un negocio, pero mira, yo soy psicólogo, entonces voy a tomar un curso entonces quieren pagar un diplomado para aprender. Y hay mucho gratuito. Claro. No, las plataformas te ofrecen gratuito, métete a leer, ¿no? Googlea y entonces empiezas a encontrar información y hazlo. Un poco la idea es, empieza haciendo y con un sueño más allá. Porque si yo me dedico a pensar, regresando al tema comida, pasteles, si yo me pongo a pensar, es que estoy vendiendo un pastel, a cada pastel le gano 10 pesos, pues nunca va a salir de aquí. Y entonces viene otra vez, en el momento que yo lo veo a corto plazo, y llevo todo el día cocinando, y ya no aguanto. En el momento que lo veo a corto plazo, ninguna pastelería hubiera surgido, ¿no? De muchas que conocemos las historias de la familia hacia los pasteles, y empezaron a ser conocidas, ¿no? Y entonces oyes las historias, ¿no? De ya las que hoy son franquicias. Iniciaron así. ¿En qué momento? Si tú pierdes el largo plazo, te saturas. Necesitas tener un sueño, decir, a ver, hoy estoy así, pero ya me vi. En 10 años, yo estoy sentada, bueno, yo estoy viajando, ¿no? Porque voy a tener un director general viendo todas mis franquicias y de hecho voy a estar en Latinoamérica. Eso es lo que uno tiene que empezar a tener, la visión a largo plazo. Ahora, dime una cosa, cuando alguien ya ha decidido insertarse en la ruta del emprendimiento y que tú has estado ahí un poco
detrás, asesorando, apoyando, dando el acompañamiento. ¿Cuáles son los principales riesgos que normalmente se asocian a este personaje que está experimentando, está tratando de hacer el esfuerzo? El principal que yo veo son ellos mismos. O sea, luego viene una angustia. Ok. O sea, hay una angustia económica generalizada que luego no nos permite emprender o trabajar porque quiero. No te da la libertad de actuar. Y entonces cuando te dicen, ¿y quién no te da la libertad? Tu cabeza, ¿no? Porque el dinero es relativo, ¿no? Asesoramos luego personas que dices, para mí ese dinero sería suficiente, pero para muchos el dinero mío sería más que suficiente. Y entonces el dinero realmente se vuelve algo relativo, ¿no? Uh-huh. Pero es donde está la mayoría de la angustia y es la que no te permite desarrollarte porque me tengo que contratar porque tengo que dar de comer. Entonces, y cuando les pido yo, a ver, haz un plan, ¿no? De ingresos, egresos y cuántos años vives, la gente tiene guardaditos que son intocables. Es que son para ahorita, ¿no? O sea, lo hiciste, no es que tengo la segubeca, pero esa la tengo que seguir pagando. Entonces me come la segubeca, me come el seguro de vida, me come el seguro de gastos médicos mayores, tengo que pagar colegiaturas. Bueno, entonces no tienes dinero y lo que te dieron en tu liquidación se te acaba en 2 días. Y ahí hay un gran tema. ¿Es posible hacer negocios sin dinero? Sí, es posible hacer negocios sin dinero, pero no es posible hacer negocio y tener un sueño con una preocupación económica. Que te esté atando. Porque el cerebro pues, es finito. Entonces no sé si les ha pasado, pero cuando te vas a dormir o cuando estás en el coche, sigue pues trabajando. El cerebro piensa una cosa y cuando hay preocupación aparte se discute. O sea, el cerebro es simpaticísimo porque te autodiscutes y si eres tú mismo contra, no, es que no me va a alcanzar, si quito la segubeca no, pero si quito la segubeca, ¿cómo le pago? En eso, ¿no? En esa discusión que tengas económica, que es la que es el impedimento más grande para poder emprender, soñar o buscar un empleo, porque eso se muestra en las entrevistas. En esa discusión que traes, ¿en qué momento vas a soñar con tener tu pastelería? No hay cabida. Porque entonces estás aquí y estás haciendo los pasteles pensando 10 pesos. Pues entonces vas a hacer toda tu vida 10 pasteles para 10 personas, vas a llegar a entregárselos con la harina en la cabeza y platicarles que la vida no te da. Entonces, ¿cómo te vendes? Ahí se me ocurre que independientemente de ese acompañamiento que tú das, pues también te tienes que involucrar en temas emocionales con el individuo, ¿no? Sí. Es que el manejo de la inseguridad, de la presión que siente en un momento dado, en fin, ¿no? Sí, te escucho. Un poco parte de ahí, yo me acuerdo cuando empezaba a querer hacer esto, ¿no? De asesorías y demás, yo toda mi vida estaba en recursos humanos en las empresas. Y analizas mucho la diferencia entre la gente exitosa y la gente, ¿no? Luchona. Yo le llamo, es como un poco, es ser diferente, ser exitoso y luchón, y no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con un tema de actitud. Y yo pongo luego el ejemplo, ¿no? Si 2 personas sin dinero que mantienen a una mamá enferma, ¿no? Imagínate en una película, ¿no? Y entonces los 2 tienen 2 trabajos, a las 5 de la mañana empiezan de garroteros, estudian luego gratuitamente, hacen su trabajo en la madrugada, llevan la medicina a la mamá. Si uno de estos cuates, los 2 están estudiando para abogados, ¿no? Entonces van en su bicicleta, uno pensando en, chin, es que mi mamá no se vale, mira, ese cuate tiene el dinero, ¿no? Él sí está ahí porque él sí pudo, pero yo no puedo, ¿cómo voy a lograr? No salgo, no me alcanza el dinero. Y ese es su pensamiento cuando llega al trabajo. La actitud con la que llega es un marcaje personal, ¿no? Sí, no es la mejor. Luego, ¿cómo va a desempeñar su trabajo? Suponiendo que fuera mesero. Uh-huh. Pues va a atender con esta actitud. Igualita situación con un cuate que logre ver a futuro, ¿qué va a decir? Yo voy a ocupar, entonces cuando pase por el despacho de abogados, esa esquina. Y por eso esto es de paso. El solo poder ver que esto es de paso cambia. Porque entonces va a llegar con una sonrisa. Te da otra perspectiva. Va a llegar con una sonrisa al restaurante, a atender al señor con una sonrisa. Y entonces ese señor a lo mejor resulta que es el abogado. Y entonces es solo como este poder ver a futuro. La señora de los pasteles que hablamos, pues llegas a entregar tu pastel con una sonrisa, te arreglas, ¿no? Platicas que, ¿qué crees? Ya vendí 20 pasteles. Y entonces ella va a decir, oye, pues estos son muy buenos. Entonces le va a decir a otra amiga y le va a decir a otra amiga. Si te ve como que apenas si pudiste llena de harina, pues oye, cómprale a mi vecina, es que le va re mal.
cambia completamente el éxito, o sea, ser exitoso o ser luchón. Ahora, detrás de eso de ser exitoso y ser luchón, por lo que estoy entendiendo, el punto crítico aquí es qué tan seguro o inseguro soy emocionalmente, ¿cierto? ¿Y qué está determinando en un momento dado ese movimiento entre la inseguridad y la seguridad? Bueno, yo creo que todos pasamos por inseguridades y por malas rachas, ¿no? O sea, es como somos humanos y el humano, ¿no? Es altibajos, unos más, otros menos. Pero sí creo que es como un punto de quiebre de decir, tengo que empezar a ver, ¿no? A futuro. Las frases las oímos. La felicidad está en ti mismo, ¿no? Y todas las frases están por todas partes y luego las posteas y las reenvías a los grupos de WhatsApp. Pero vivirlas es bien difícil. Y es un poco, yo siempre he dicho, es lo mismo que hacer ejercicio, que hacer una dieta. Empieza con pasos, ¿no? Como con pequeñas acciones que te lleven a ese futuro. Tienes un sueño y luego no sabes cómo lo vas a hacer. Empieza a dar pasos pequeños que te lleven. Tengo el sueño de, ¿no? Bajar 30 kilos y, bueno, lo primero que hago, si yo pienso en los 30 kilos, ¿qué hago? Como hoy. Y mañana empiezo la dieta, ¿no? Claro. No, pues tengo que bajar 30 kilos. Entonces me vuelvo la luchona. Bueno, es que ya logré comer menos y me vuelvo esta luchona. Si yo digo, a eso, ahí voy. Y hoy, pues como menos. Mañana me comí una dona. Pasado mañana. Pero después de 6 meses de por lo menos no comerme la dona diarios y a lo mejor un día sí, un día no, y luego empiezo a bajar 1 kilo, y luego 2 kilos, y luego 3 kilos. Empieza a cambiar, ¿no? Como la forma de pensar. Entonces siempre hablamos mucho de empieza con acciones concretas que te lleven a resultados diferentes y que no te cuesten mucho trabajo, porque si es el gran esfuerzo, es esto, pues como hoy para ya mañana no comer nada y en 2 años no voy a comer pan. Como dicen, para recorrer la gran ruta hay que dar el primer paso, ¿no? Y tiene que ser algo que de repente digas, mira, ya lo hice. No, entonces, mira, ya logré 20 pasteles. Entonces de repente tienes dinero y le dices a la señora que te ayuda, ¿no? Va a haber alguien haciendo todo esto, tú ayúdame a hacer ahora pasteles y le pagas. Entonces ya tienes un trabajador sin darte cuenta. Y empiezas, ¿no? Alguien te dice, oye, ponle, porque aparte es chistoso, a la hora que vas platicando de esta forma con la gente, te vas uniendo en diferentes conversaciones. No con todos los luchones, ¿no? Uh-huh. Te pasó en el trabajo, cuando ibas al comedor, por ejemplo, a comer de trabajo. El 80% de la gente se queja de los jefes. Y se queja de la oficina. Y es que no me pagan, y es que no me dan, es que no me ascendieron, es que el fulanito es el consentido. Claro. Si tú generas una plática diferente, la gente aporta. Todo el mundo se vuelve como en el fútbol, ¿no? De mete gol, ve a la derecha. Entonces todo te dice, pon tal cosa. ¿Y por qué no les pones una etiqueta? ¿Y por qué? Y entonces empiezas a obtener ideas de muchos. Claro. Ahora, en este proceso de acompañamiento, ¿cómo gestionas cuando uno de tus clientes ha hecho el esfuerzo y de repente el resultado es el fracaso? ¿Lo sigues acompañando? ¿Hay que sacarlo de ese estado? ¿Qué hacer ahí? Yo lo sigo acompañando, pero sí se necesita decisión. O sea, decido hacerlo. Yo siempre les digo, el tema es decisión, porque me buscan también muchos que no están contentos en su trabajo. Okay. Entonces quieren cambiarse de trabajo. O emprender cualquiera de las dos mientras están trabajando. Entonces yo les digo, a ver, ¿quieres cambiarte de trabajo y en el siguiente trabajo te vas a vender? Vas a estar sonriente. Vas a hacer todo lo que hoy no haces. Empiézalo a hacer aquí. Practícalo. Y vas a ver cómo te cambia la vida, ¿no? Generalmente logran ascensos. La mayoría de los que me ha buscado con trabajo logran en su mismo trabajo un ascenso y les cambió la vida, porque lo que cambiaron fue el chip. Claro, la actitud. Oye, es que mi jefe me hace. Tu jefe no te hace. Tu jefe es líder con lo que puede ser líder. ¿Qué vas a hacer tú diferente? Y generalmente, y han sido ejecutivos de buen nivel, que lo que logran es, una directora me decía, es que acaban de contratar un jefe, yo sé hacer estrategia, sé hacer todo eso. ¿Hace cuánto no platicas con tu jefe de estrategia? Te subes al elevador y ¿qué le platicas? Era una abogada de muy buen nivel. Pues le platicaba ya de la cláusula 87 del contrato fulanito. Entonces, cuando veía al jefe aprovechaba para platicarle las cláusulas. O quejarse de su empleado que tenía que correr, o quejarse de... Ya era en la plática, se le olvidó venderse. Se le olvidó que
es un producto que está a la venta, que cuando ve a su jefe, llegó otra persona en una entrevista a hablar de estrategia. Le dije, ¿hace cuánto no hablabas de estrategia con un jefe? O en una reunión. Entonces, a la hora que se vuelven a vender, ¿no? Los pueden otra vez subirse. Entonces, tú me preguntas, oye, ¿los acompañas? Aunque es acompañar a la persona como en todo el proceso. Hay unos que les cuesta mucho más trabajo, hay otras personas que les cuesta menos trabajo. Pero la idea es no darse por vencido, es todos los días algo. Si volvemos al tema de la dieta, si hacen muy bien su trabajo, en un mes logran bajar sus 30 kilos. Bueno, un mes es mucho, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en 6 meses logran bajar sus 30. Se verían como Luis Miguel. Sí, pero bueno, si logran hacer muy bien todo y todos los días lo siguen, a lo mejor sí son 3 meses. Si no, el acompañamiento es igual, pero mientras todos los días hagan un paso, al cabo de un año ven una diferencia. Claro. Para cerrar, Mónica, coméntanos un poco de tu iniciativa que has venido trabajando de tiempo atrás, la de Postúlate. ¿Cuál es tu oferta? ¿Qué estás ofreciendo ahí? ¿Y dónde te podría localizar la audiencia si tienen interés en hacer contacto contigo? Bueno, Postúlate inició, de hecho yo soy un caso de los que te digo, yo fui toda mi vida, ¿no? Hasta hace 4 años estuve en empresa. Nunca había emprendido un negocio, nunca había vendido nada, porque aparte no era nunca de vender cosas. Y justo empezamos hace 4 años, Postúlate, un poco con la idea de apoyar a la gente a emplearse, ¿no? Encontrar una nueva posibilidad de empleo, ya sea independiente o en empresa. Y hemos venido haciendo bastante headhunting también. Ok. ¿No? Consultorías a algunas empresas. Y hemos venido en estos 4 años creciendo en clientes y creciendo en conocimiento. Y realmente es que aporta mucho la gente, ¿no? Cuando vas teniendo un cliente y otro cliente y otro cliente, te vas enriqueciendo mucho en todo este proceso. ¿Dónde me pueden localizar? Es en el correo es mbati@people-evolution, y creo que es _intermedio.com. Ok, vale aclarar que Bati se escribe como WATY. Exacto. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar que no hayamos considerado de estos temas que estábamos justamente hablando ya para un cierre definitivo? Pues, algo que quisiera agregar yo nada más es este tema que decíamos, ¿no? Es como si hay que romper el paradigma y empezar, busca un cliente. Una vez que tengas un cliente y un producto que vender, ¿no? Empieza un negocio. Lo demás, de lo que decías tú de crear la planeación estratégica y la inversión y todo esto demás va después, ¿no? Ya que hay ya un negocio en camino. Ok, hay que arrancar con la chispa de tener una idea bien fundamentada de negocio, que tengas una primera respuesta y dar los siguientes pasos. Pues dicen que hay, ¿no?, más dinero que buenas ideas, por eso hay dinero en los bancos. Si hubiera muy buenas ideas, la gente no tendría el dinero en los bancos, te da más un negocio, ¿no? Claro, y más a como el rendimiento que tienen los bancos tan bajo. Pues agradecerte tu presencia y esperemos que no sea la primera y la última. Pues muchas gracias, Armando. Gracias, Mónica. Amigos oyentes, ha llegado el momento de despedir este episodio. Soy Armando Peralta, recordándoles que si quieren compartir sus comentarios o sugerencias, pueden escribirnos a nuestro correo practicasempresarialespodcast@gmail.com. Y si el episodio fue de su agrado, no olviden dar clic en seguir y suscribirse para recibir nuevos capítulos. Ahora pueden encontrar este y todos nuestros episodios en formato de video en YouTube o escucharnos en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, buscándonos como Prácticas Empresariales Podcast. Ha sido un placer compartir con ustedes esta visión innovadora sobre el emprendimiento de la mano de nuestra invitada Mónica Bati. Los espero en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.